nosotros a orillas de lo que es el mar de Cortés, próximo al Océano Pacífico, en esta, como decíamos, zona oeste, la Baja California Sur, así se denomina este estado mexicano, lugar de la cumbre del G20. Segunda sesión plenaria ya en marcha, con el almuerzo que ha sido levantado, entre comillas, es decir, para que continúen las sesiones de discusión y de alguna manera el debate finalice antes de lo previsto con el documento final y con la conferencia de cierre de esta cumbre por parte del presidente anfitrión, hablamos de Felipe Calderón. Pero si se quiere, la cumbre, compañeros de Radio Nacional Mendoza, ha quedado a un costado, por llamarlo de alguna forma, teniendo en cuenta lo acontecido en la mañana de hoy. El episodio de cruce, por llamarlo de alguna forma, pero en realidad un episodio forzado y generado por el premier británico David Cameron, quien intentó instalar, de hecho instaló la discusión, señalando que al acercarse a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya cuando estaban ambos ubicados en el centro de convenciones para el inicio de las deliberaciones de hoy, de la cumbre del G20, indicándole que era legítimo, y que es legítimo a su entender, el referéndum que va a convocar Gran Bretaña en las Islas Malvinas, y que tiene que ver justamente con la posición de los isleños respecto a si quieren o no seguir siendo británico, referéndum pensado para el año próximo, situación que generó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentara darle un sobre con las resoluciones de Naciones Unidas que avalan el reclamo argentino por el restablecimiento al diálogo por la soberanía de Malvinas, un reclamo que tiene sustento por parte de Naciones Unidas y que viene siendo incumplido en forma sistemática por Gran Bretaña. En ese momento David Cameron se dio media vuelta y se retiró sin recibir este sobre con documentación por parte de la Argentina. No la información ha generado... Perdón, adelante, Hernán, perdón. No, simplemente decirles que la información ha generado repercusión, obviamente, no solamente en la Argentina, sino también en la prensa británica. Hemos tenido contacto con periodistas británicos y estamos a la espera de una comunicación oficial por parte del Foreign Office, es decir, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que en algún momento de la tarde va a pronunciarse y una vez más seguramente dará su respuesta con los argumentos ya conocidos de Gran Bretaña en torno a la cuestión Malvinas. Los estoy escuchando para cualquier consulta. Sí, había alguien cuando Cameron no le recibió, estaba Cristina seguramente acompañada con la comitiva. No, fue un momento en el que estaban cara a cara. De hecho, ustedes pueden observarlo. Invito a los oyentes a que lo hagan en el sitio web de Presidencia de la Nación, donde se puede ver a ambos presidentes mano a mano, por llamarlo de alguna forma, solamente con los intérpretes de inglés y de castellano, ubicados obviamente al costado de los presidentes, pero sin que hubiera algún otro funcionario próximo. Esa es la foto que podemos observar, porque obviamente es un espacio al cual nosotros no podemos acceder. Las deliberaciones son cerradas, han sido cerradas, tanto ayer como en el día de hoy, y solamente del contenido de la cumbre del G20 hemos tenido el discurso de apertura del presidente mexicano y tendremos el discurso de cierre también del presidente de México. Lo que conocemos de lo que sucede dentro de la cumbre del G20 llega a través de los cancilleres o los voceros de los gobiernos que informan justamente lo que está aconteciendo allí dentro. El canciller Héctor Timerman, según reflejan algunos medios, ha dicho que esta actitud de Cameron evidentemente refleja algún temor, digamos, frente a que el reclamo argentino está siendo escuchado y atendido más en la ONU o más tenido en cuenta. En este sentido, ¿cómo se nota el ambiente? ¿Qué has podido escuchar si has charlado con periodistas que no sean argentinos? Y me agrego yo como corolario de la pregunta de Santiago, Hernán, si el rumor o el trascendido de que la delegación argentina, el canciller Timerman, estaba por dar alguna conferencia de prensa, ¿es valedero o no? No, por el momento el canciller Timerman ha tenido 2 contactos con la prensa. En el primer término, la primera charla que mantuvo con nosotros fue solamente con periodistas argentinos. Luego, más tarde, y si ustedes quieren escuchar, podemos escuchar un tramo de esa charla que mantenía el canciller Timerman con periodistas argentinos y británicos. Y hubo contrapunto con un periodista de la BBC de Londres, quien señalaba en una de sus preguntas que la Argentina estaba sobreactuando y que no tenía argumentos serios para debatir
en torno a la soberanía de Malvinas. Escuchamos, si les parece, un tramo Dale, sí. de esta discusión que mantenía el canciller Timmermans, o por lo menos respondiendo a algunas preguntas, por cierto, con posiciones distintas, con colegas británicos. Escuchamos. Dale. El mensaje que la presidenta quiso decirle que le dijo al primer ministro David Cameron cuando el primer ministro se acercó a exigirle que se respete el referéndum. Lo que tenemos que respetar son las resoluciones de las Naciones Unidas. Y si somos miembros de las Naciones Unidas, no podemos exigirle a otros países que cumplan las resoluciones cuando un país no lo cumple. Gran Bretaña es miembro del Consejo de Seguridad. No puede ser desde el año 1975 se niega a cumplir con la resolución de las Naciones Unidas. China les explico algo. La presidenta argentina no se acercó al primer ministro David Cameron porque esta es una crisis, esta es una reunión para hablar de la crisis europea. El que se acercó para hablar de un tema que no era de la agenda del G20 fue el primer ministro David Cameron. Yo le voy a contestar. Se habla de que hace 30 años hubo una guerra, ¿de verdad? Hace 180 hubo una invasión británica en suelo argentino. El rey Tilo invadió 4 veces la República Argentina, porque los que son colonialistas y famosos en el mundo por ser colonialistas son el rey Tilo, no la Argentina. La Argentina siempre estuvo en contra del colonialismo y siguió contra el colonialismo. Hasta allí la palabra del canciller Timmermans. Si ustedes pudieron apreciar esta charla con la edición que hacíamos para poder de alguna manera acotar los tiempos, pero por cierto el clima fue muy tenso y de preguntas, por cierto, de los periodistas británicos que de alguna manera tomaron en cuenta la posición del gobierno de Inglaterra en lo que ha sido el sistemático rechazo al diálogo, fundamentalmente con la Argentina. La última respuesta del canciller argentino era al editor de la BBC que está cubriendo aquí esta cumbre del G20. También para contarles, bueno, como agregado, no es menor, pero la presidenta Cristina Fernández se reunió con el presidente de China, Hu Jintao, y también con el presidente ruso Vladimir Putin. En cuanto a Rusia, hay que decir importante porque la intención es acordar planteos conjuntos, medidas conjuntas, un tema que seguramente interesa en Mendoza porque YPF va a tender negociaciones y lazos con la firma Gazprom, la principal firma rusa en materia gasera, así que está pensado, por lo menos en términos de proyectos a largo plazo, trabajar en conjunto. Habrá que ver, no es una cuestión de participación de Gazprom en YPF, sino de trabajar en forma conjunta en lo que tiene que ver con investigación en un principio. Veremos cómo se avanza en este tema. El presidente ruso está invitado a la Argentina por Cristina Fernández en base a este encuentro, se lo ha hecho público en la reunión, el apoyo de Argentina a lo que será la próxima cumbre del G20 que tendrá lugar el año próximo, en septiembre, en San Petersburgo, Rusia, motivos que entonces generaron esta reunión entre ambos presidentes. Y respecto de China, importante también señalar, no hubo en el encuentro de Cristina Fernández con Hu Jintao mención a algún reclamo de China en torno a restricciones comerciales de la Argentina. Se habló fundamentalmente de la visita del primer ministro de China, Wen Jiabao, que va a estar llegando el día domingo a Buenos Aires, teniendo en cuenta, recordemos a los oyentes, que se cumplen 40 años de las relaciones diplomáticas entre Argentina y la República Popular China. ¿Qué hubo o si va a haber al final reunión entre Cristina Fernández y el recientemente electo presidente de Francia, François Hollande? La esperamos para seguramente dentro de 40 minutos, por lo menos esa es la hora pautada para el cierre de las deliberaciones de esta cumbre del G20. Ese es el horario que estaba previsto, estaba pautado que finalizada esta cumbre se vieran la presidenta Cristina Fernández y el premier francés François Hollande, que en pocas palabras, más allá de no haberse visto obviamente todavía persona a persona en una reunión, han generado de alguna manera buena sintonía porque, de acuerdo a lo que sabemos, dentro de la propia cumbre del G20 han tenido una postura similar en torno a cómo se debe salir de esta crisis económica europea por la vía del crecimiento, de la expansión, de la protección de los puestos de trabajo y no a través del ajuste. En realidad el tema este del ajuste y de la crisis europea, Hernán, es la columna vertebral del encuentro del G20.
tu óptica o entre los pasillos o los informes recibidos, ¿cómo está en porcentaje respecto de los delegados, de los presidentes, las posiciones pro ajuste y pro políticas activas? Y hay dos bloques de países, como vos bien remarcás. Evidentemente hay posturas divergentes. Veremos cómo plasma en el documento final, que va a tener 75 artículos. Esto demuestra a las claras que si hay 75 artículos en un documento, es porque evidentemente no se van a poder poner de acuerdo, valga la redundancia, en torno a todas las cuestiones y fundamentalmente las financieras y económicas. Pero lo cierto es que el bloque de Alemania, de Angela Merkel, la canciller, que es la abanderada en cuanto a los planteos a favor de ajustes, de medidas justamente de restricciones en puestos de trabajo, en materia salarial y en distintas cuestiones, sobre todo aplicándolas a países que están en crisis como Grecia, como España o como Portugal. Por un lado, cuenta con el respaldo fundamentalmente hoy por hoy. Uno de sus aliados es Italia. El primer ministro italiano Mario Monti está aquí presente y de alguna manera es uno de los que se ha encolumnado detrás de Alemania. Veremos cuál es la posición de algunos países que tienen alguna postura intermedia, pero lo cierto es que dentro de, como mencionábamos anteriormente, los países que proponen algún otro tipo de solución que no esté dirigida a medidas de ajuste, aparecen todos los países emergentes, los del llamado BRIC. Hablamos de China, hablamos de la Argentina, hablamos de Brasil, de México y de los países emergentes que en pocas palabras también en cuanto al crecimiento económico en el último tiempo han dado muestras de estar en algunos casos creciendo a tasas más importantes que las de los países desarrollados. Te agradecemos muchísimo este informe, este diálogo ha sido absolutamente ilustrativo. Te deseamos buena estadía en lo que te queda y buen viaje de vuelta. Fuerte abrazo para ustedes, como siempre un gusto. Gracias. Hernán Mundo en Los Cabos, México, cubriendo para la radio pública la cumbre del G20 y sobre todo, bueno, el desarrollo de las actividades de la presidenta argentina Cristina Fernández.